It's my joy to share these books with you over this week. Y para mí es un gozo compartir estos libros durante esta semana. As Pastor Kummerfeld said, we will be talking on the general epistles of James and Jude. Como ya les dijo el pastor Ricardo, vamos a estar compartiendo acerca de las epístolas generales de Santiago y de Judas. We will talk for the majority of the time on the book of James. La mayor parte del tiempo vamos a estar hablando del libro de Santiago. The book of James is an excellent book for practical Christian living. Y el libro de Santiago es un libro excelente para la vida práctica cristiana de todos los días. How many of you have had a book like Hebrews? Have you heard Hebrews yet? ¿Ya recibieron la enseñanza de Hebreos? ¿Quiénes han recibido clases de Hebreos? All right, keep your hands up. Hebrews, Leviticus, ¿Levítico? ¿Quién ha recibido el curso de Levítico? Journey of Israel, ¿El viaje de Israel? Romanos. Okay, those books are great. Esos libros son increíbles. They're very deep, profound truths, Verdades muy profundas, very deep theological stuff. Cosas muy profundas, cosas teológicas muy full, profundas, full of doctrine. llenos de doctrina. James is very different. Pero Santiago es muy distinto. James is all about practical Christian living. Santiago, todo el libro de Santiago nos habla de la vida práctica. Talking about how you live your life day by day. Nos habla de cómo vivir nuestra vida día a día. How many times in your daily life ¿Cuántas veces en tu vida diaria do you say, Lord, what should I do? le dices al Señor, Señor, ¿qué debo hacer? Lord, how do I live? Señor, ¿cómo vivo hoy? What does it mean to walk by faith? ¿Qué significa caminar por fe? James has the answers for you. Y Santiago tiene las respuestas para ti. So you will be able to leave here Así que vas a poder salir de aquí not only knowing how to walk by faith, no solo sabiendo cómo caminar por fe, but it's my goal to teach you how to teach others to walk by faith as well. sino que también la meta que yo tengo es enseñarles a ustedes para que ustedes les puedan enseñar a otros cómo vivir por fe. We're going to start Vamos a by empezar giving you an introduction to the book of James. dando una introducción del libro de Santiago. When you teach a book of the Bible, Cuando uno enseña un libro de la Biblia, you have to break it down to its main theme. hay que desglosar el tema principal. What is the main theme of the book of James? ¿Cuál es el tema principal del libro de Santiago? There are two. Hay dos temas. One is walking by faith. Uno es caminar por fe, Faith without works is dead. porque la fe sin obras está muerta. And the other one is distinction between wisdom from above and wisdom of this man, of man. Y la otra es poder distinguir entre la sabiduría de Dios, de lo alto, y la sabiduría del hombre. So you could break it down to two things. Así que podemos resumirlo en dos cosas: Faith by works la fe por obras and wisdom. y sabiduría. Right? ¿Sí? You have to present the main theme. Siempre tenemos que presentar el tema principal. Everything else that we say points back to these themes. Todo lo demás Right. que vamos a decir nos van a traer de vuelta a estos dos temas. Right. So first of all, faith. En primer lugar, entonces, la fe. James says that faith without works is dead. Santiago nos dice que la fe sin obras está In muerta. other words, a dead faith. En otras palabras, una fe muerta. Dead faith is worse than no faith at all. Y una fe muerta es peor que no tener fe. Dead faith is worse than no faith at all. La fe muerta es peor que no tener fe. Do you agree with me? ¿Están de acuerdo conmigo? Do you agree? Sí, están de acuerdo. Dead faith means you had it and lost it. It died. Fe muerta significa que una vez la tuviste,
pero ya se murió, ya la perdiste. And James says, if you have faith without works, your faith is dead. Y Santiago nos dice que si nosotros tenemos fe, pero no tenemos obras, entonces esa fe está muerta. Faith must be alive and working in us La fe debe estar viva y obrando en nosotros and producing fruit y at all produciendo times. fruto en todo momento. Fruit that is visible not only to ourselves but to others. Un fruto que va a ser visible no solo para nosotros, sino que otros también lo van a poder ver. And also helps us to endure Y que también nos va a ayudar a permanecer. and inspires action in others as well. Y que va a inspirar a otros a la acción también. Someone who is full of a faith that is alive Alguien que está lleno de una fe viva is able to endure trials. puede soportar las pruebas. How many of you have gone through trials? ¿Cuántos de aquí han pasado por pruebas? I've gone through trials. Yo he pasado por pruebas It's difficult, isn't it? y es difícil, ¿verdad? Now imagine going through a trial without faith. Ahora imagínense pasar una prueba sin fe. Imagine going through a trial without faith. Imagínense pasar por una prueba sin fe. That would be terrible, wouldn't it? Eso sería terrible, I would ¿verdad? not want to go through a trial without faith. No queremos pasar por una prueba sin tener fe. I could not make it through a trial without faith. Yo no podría pasar la prueba si no tuviese fe. Faith also produces wisdom. Y la fe también produce sabiduría. It turns away from the wisdom of this world. It turns or shuns or puts off. La fe también aparta de nosotros la sabiduría del mundo And gives us the ability to follow heavenly wisdom. y nos da la capacidad de seguir y de buscar la sabiduría celestial. So what are the two themes of the book of James? ¿Cuáles son entonces los dos temas del libro de Santiago? First one is El primero es faith through works. la fe por medio de las obras. And the second one, Y la segunda, sabiduría. Right. la sabiduría. Muy bien. Excellent. Now, when you are teaching a book, Ahora, cuando tú enseñes un libro, we have to talk about the author. tienes que hablar del autor. Why is it important to talk about the author? ¿Por qué es importante hablar del autor? Why? ¿Por Somebody qué? tell me. ¿Alguien que me pueda decir por qué es importante Why hablar do you del need to autor? know about the author? ¿Por qué debemos conocer al autor? Anybody? ¿Alguien? We need to know what he thinks. Well, we need to know what he thinks. Well, he wrote the book to tell us what he thinks. Ahora, debemos saber lo que él piensa, pero sabemos lo que él piensa por el libro que escribió. We need to know about who he is or who they are, right? Necesitamos saber quién es o quiénes son los autores. What was the background of their life? ¿Cuál es el trasfondo de su vida? Why did they write this book? ¿Por qué escribieron el libro? And what happened in their life to produce this book? ¿Qué sucedió en su vida para que escribiese este libro? The author of the book of James El autor del libro de Santiago is given to us right in verse 1. lo sabemos en el versículo 1 de la epístola. It says, James, Dice Santiago, a servant of God and of the Lord Jesus Christ. siervo de Dios y del Señor Jesucristo. In the New Testament, there are 4 men that go by the name James. En el Nuevo Testamento tenemos 4 hombres que se llaman Santiago o Jacobo. The first one El primero is a man who's the father of Judas, not Judas Iscariot, but another disciple named Judas. es el papá de Judas, no de Judas Iscariote, sino de otro Judas. The another one Y is otro es James, the son of Alphaeus, Santiago, el hijo de Alfeo, who could have been the brother of the apostle Matthew. y que pudo entonces haber sido el hermano del apóstol Mateo. We also have James, the son of Zebedee, who was the brother of John. Y también tenemos a Santiago, el hijo de Zebedeo, que era hermano de Juan. He was one who we know who was one of the disciples. Él sabemos que era uno de los discípulos. He was also known as the first martyr, También fue conocido como el primer mártir. and you read about him also in Acts chapter 12 and verse 2. En Hechos 12, versículo 2, podemos leer esto. The final one Y el último Santiago is James, the Lord's brother.
Es Santiago, el hermano del Señor. James, the Lord's brother. Santiago, el hermano del Señor. And it is this James who historians believe is the author of this epistle. Y los historiadores creen que es este Santiago el que escribió, el autor de esta epístola. Now, what do we know about James, the Lord's brother? Ahora, ¿qué sabemos nosotros de Santiago, el hermano del Señor? Well, he was recognized by the disciples. Bueno, los discípulos lo reconocían. If you look at Galatians chapter 1 and verse 19, Si vemos en Gálatas 1:19, it says, "But other of the disciples saw I none, save James, the Lord's brother." Galatians 1:19. pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Now there are other verses that lead to the fact that the disciples knew who James, the Lord's brother, was. Hay otros versículos que nos indican que los discípulos sabían y conocían a Santiago, el hermano del Señor. Now let's look at John chapter 7. Vamos entonces a Juan 7. John chapter 7, verses 2 through 5. Juan 7 del 2 al 5. If you want to go ahead and read. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. All right, we know that James was the Lord's brother. Sabemos que Santiago era el hermano del Señor, But what does this verse say about the Lord's brethren, his brothers? pero ¿qué dice este versículo acerca de los hermanos del What Señor? does it say? ¿Qué dice? They didn't believe in him. Que no creían en él. At first, Al principio, the author of this book did not believe that Jesus was the Christ. el autor de este libro no creía que Jesús era el Cristo. Isn't that interesting? ¿No es esto interesante? That this man who was the Lord's brother did not believe in him. Que este hombre, que era el hermano del Señor, But no now- creía en él. He is one of the apostles in Jerusalem, which we're going to get in a minute. Y que ahora era uno de los How- principales en Jerusalén. Lo vamos a ver más adelante. How interesting is it to know that his own brothers did not believe in him? Ahora, es interesante saber que sus propios hermanos no creían en él. Jesus Jesús came from a dysfunctional family. venía de una familia disfuncional. I come from a dysfunctional family. Yo vengo de una familia disfuncional. Raise your hand if you come from a dysfunctional Levanten la family. mano los que vienen de una familia disfuncional. Yeah, a lot of us, right? Muchos, ¿verdad? He came from a family where his brothers did not believe in him. Él venía de una familia de donde sus hermanos no creían en él, Jesús. Historians say they were offended at Jesus Los historiadores dicen que ellos estaban ofendidos con Jesús because they knew that Joseph was not his father. porque sabían que José no era su papá. However, Sin embargo, this is not how it stayed with Jesus and his brothers. This relationship changed between sin Jesus. embargo, esta relación no se quedó así entre Jesús y sus hermanos. Esta relación cambió. Let's look at 1 Corinthians 15. Veamos en 1 Corintios 15. Read verses 7 and 8. Vamos a leer versículos 7 y 8. Después apareció a Jacobo o Santiago, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. After the resurrection, Después de la resurrección, Jesus and his brethren Jes- had a special meeting Jesús y sus hermanos tuvieron una reunión especial, where they recognized Jesus as Lord. donde ellos reconocieron a Jesús como su Señor. And this changed James forever. Y esto cambió a Santiago para siempre. And he grows and matures into an apostle. Y él crece y madura y se convierte en un apóstol. And he becomes the pastor of the church in Jerusalem. Y se convierte en el pastor de la iglesia en Jerusalén.
And there are many verses in the book of Acts Y hay muchos versículos en el libro de los Hechos that speak of James in his position in Jerusalem. que nos hablan de Santiago y su posición en la iglesia en Jerusalén. Look at Acts chapter 21, Veamos Hechos 21, verse 18. versículo 18. And that day following, Paul went in with us unto James, and all the elders were present. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, o Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Paul, who was a great apostle himself, Pablo, quien él era un gran apóstol, went to meet with James in Jerusalem. se fue a reunir con Santiago, con Jacobo en Jerusalén. Now look also at Acts chapter 15. Vamos a ver también en Hechos 15, Acts chapter 15, verses 13 through 21. Hechos 15 del 13 al 21. Now, yeah, I guess we could probably read them all. Go ahead and read. Yeah, sure. Vamos a leer del 13 al 21. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Now, what do we know about Acts chapter 15? What happened in Acts chapter 15? ¿Qué es lo que sabemos de Hechos 15? ¿Qué había sucedido en Hechos 15? Do you know why this chapter is so important? ¿Saben por qué este capítulo es tan importante? Can anyone? ¿Alguien que me diga? Jerusalem. There was the council in Jerusalem, right? El concilio en Jerusalén. And what was that about? ¿Y de qué se trataba este concilio? What do we do with the Gentiles, right? ¿Qué hacemos ahora con los gentiles? Now raise your hand if you are of Jewish descent. Ahora levanten las manos los que sean de descendencia judía. Right, nobody. We're all Gentiles. Nadie, todos aquí somos gentiles. So this chapter is very important to us, isn't it? Así que este capítulo es importante para nosotros, ¿verdad? The church, La iglesia, up until this point, hasta este punto, we're trying to put on the Gentiles all of the rituals and beliefs of the Jewish people. estaban tratando de imponerle a los gentiles todos los rituales que tenían los judíos. And they were trying to require that all Gentiles convert to Judaism. Y le estaban pidiéndoles a los gentiles, era requisito para los gentiles que se convirtieran al judaísmo. And even some in the church Y aún algunos en la iglesia believe they shouldn't preach Christ to the Gentiles at all. creían que no debían predicar a Cristo a los gentiles para nada. That Christ was only for the Jews and nobody else. Que Cristo era solo para los judíos y para nadie más. And in Acts 15 verse 2, let's read that real quick. Y en Hechos 15:2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos para tratar esta They cuestión. had a discussion Tuvieron una discusión and great contention. y una gran discusión. It says, no small contention, very big contention. Dice Right? aquí, y contienda no pequeña. They were arguing with each other Estaban discutiendo feo con about unos con otros what to do with the Jews and the Gentiles. acerca de qué iban a hacer con judíos y gentiles. And many thought they shouldn't preach to the Gentiles at all. Porque muchos creían que ni siquiera debían predicarle a los gentiles. Now, why am I talking about all of this? Ahora, ¿por qué estoy diciéndoles todo esto? Because you have men like Peter and men like Paul
Porque tenemos hombres como Pedro y hombres como Pablo, and many people like them y a muchas personas les gusta discutir, argumentar, about whether the gospel should be preached to the Gentiles discutir de si el evangelio debe ser predicado a los gentiles. and who is the person who stands up and gives the answer. Ahora, ¿quién es la persona que se pone de pie y les da una respuesta? Who is it? ¿Quién fue? It's James, isn't it? Fue Santiago, fue Jacobo. James stands up and he gives the answer. Santiago se pone de pie y les da una He respuesta. gives the answer of what should happen to the Gentiles and how we should treat them. Él les dice cómo deben tratar a los gentiles, qué iba a pasar con los gentiles que se iban a convertir. He received the answer from the Lord, and the apostles listened to him. Él recibió la respuesta de parte de Dios y los apóstoles lo escucharon. So he went from one who did not believe in the Lord Así que él pasó de ser de una persona que no creía en el Señor to one who was not only a believer in the Lord, but he was leading apostles. He was leading the church. a ser alguien que no solamente creía en el Señor Jesucristo, sino que además se convirtió en un líder de la iglesia. He was thought very highly. A él lo tenían en alta estima. This is the author of the book of James. Este es el autor del libro de Santiago. He's writing with a lot of experience, Él está escribiendo con mucha experiencia and he's giving direction on how we should live our lives. y nos está dando dirección, instrucciones de cómo vivir nuestra vida. So we have two themes of the book of James, and now we know about the author. Así que ya tenemos los dos temas principales del libro de Santiago y ahora ya conocemos al autor. Another thing that you should do Otra cosa que debemos hacer when you teach a book cuando enseñemos un libro is you have to understand the time in which it was written, es que debemos entender la época en que fue escrito so that you understand the message, para entender el mensaje who it was written to, y a quién fue escrito este mensaje and what surrounding influences may have affected this book, or y the writing of this book. cuáles fueron las influencias que estaban afectando la forma en que este libro fue escrito. James was probably one of the first epistles written, Santiago fue quizás la primera epístola que se escribió somewhere between 45 and 50 AD. entre el año 45 y el año 50 después de Cristo. During 45 and 50 AD, there was persecution against Christians. Durante estos años, entre el 45 y 50, hubo persecución de cristianos. That was only going to increase throughout the rest of time, Y throughout the esta- rest of the time of the early church. Y esta persecución se fue incrementando poco a poco durante la iglesia el periodo de la iglesia primitiva. Now, apart from the reference to the person of Jesus Christ, Ahora, aparte de la referencia a la persona del Señor Jesucristo, there are no doctrinal teachings in the book of James. no hay enseñanzas doctrinales en el libro de Santiago. There are no parables. No hay parábolas, There's no discourse or doctrinal teaching. no hay discursos, no hay enseñanza doctrinal. It's all about how to live your life. Se trata de cómo vivir la vida. It's very similar to the book of Proverbs in the Old Testament. Es muy similar al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. And many say that James is the Proverbs of the New Testament. Y muchos dicen que Santiago es el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Now, who did he write this book to? Ahora, ¿a quiénes les escribió Santiago esta carta? We read verse 1 En el versículo 1 leemos, of James chapter 1. Santiago 1:1. It says, James, a servant of God, of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. So he was writing to those who were scattered throughout the earth. Él les escribió a todos los que estaban dispersos, que estaban desparramados por la tierra, si podemos decirlo así. Now, why did they spread out? Why Ahora, did they scatter?
¿Por qué estaban dispersos? This is why you need to know the time in which it was written. Por eso necesitamos saber en qué tiempo fue escrito, la época. During this time in Jerusalem and in Rome, Durante esta época en Jerusalén y en Roma there was great persecution against Christians. hubo una gran persecución de cristianos. So they would have to flee Ellos tuvieron que salir huyendo, Jerusalem and flee the Roman Empire and flee wherever they could go. salir huyendo de Jerusalén y del Imperio Romano e ir a donde pudieran esconderse. They spread out Se esparcieron, se throughout the dispersaron, different regions, se fueron a diferentes regiones and James was writing to all of them. y Santiago les escribió a todos There was ellos. no specific audience. No hay una audiencia específica. That is why this is called a general epistle. Por eso se le llama una epístola general. Now, there was a reason for this persecution, wasn't there? Ahora, hubo una razón para esta persecución, ¿verdad? One of the reasons Una de ellas was that God was using persecution to spread the gospel through the nations. es que Dios estaba usando la persecución para llevar el evangelio a otras naciones. They got very comfortable and could have stayed in Jerusalem forever. Ellos estaban ya muy cómodos y pudieron haber quedado en Jerusalén por siempre, But they needed to go out and spread the gospel to all the nations of the pero earth. necesitaban salir y llevar el evangelio a todas las naciones. It's very important that when the Lord calls us to go out, that we go out and be obedient to spread the gospel. Amen? Es muy importante que cuando el Señor nos dice que salgamos, tenemos que obedecerlo y salir para llevar el evangelio a otros lugares. All right. So that's who he wrote the book to. Así que ya vimos a quienes les escribió Santiago. So a purpose for writing this book Así que uno de los propósitos para escribir este libro was to comfort these believers who were scattered abroad. era para consolar a estos creyentes que estaban dispersos. They were fleeing persecution. Ellos estaban huyendo porque los estaban They were persiguiendo. going through trials and tests. Estaban pasando por pruebas, por exámenes. And James was seeking to comfort and encourage people who were in distress. Y Santiago estaba procurando consolar y animar a las personas que estaban atribuladas. He also wrote this book to correct people who had a tendency to divorce faith from works. Y también escribió esta epístola para corregir a las personas que estaban tratando de divorciar la fe con las obras. La fe de las obras. Some were teaching them as separate concepts. Porque habían quienes estaban enseñando estas dos cosas como conceptos distintos. For example, in Romans, it's all about faith, isn't it? Por ejemplo, en Romanos se trata de la fe, todo es la fe, ¿verdad? The just shall live by faith. El justo vivirá por fe. Abraham believed in God, it was accounted to him for righteousness' sake, of his faith, right? Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y entonces él tuvo fe. But there wasn't a whole lot about works in there. Pero allí no encontramos mucho acerca de las obras. James is taking the other side of the coin. Is that a colloquial thing we can use? Okay. Faith is one side of a coin and works is the other side of the same coin. Okay? Santiago estaba mostrando la otra cara de la moneda, porque una de las caras de la moneda es la fe, pero la otra cara son las obras. All right. Key verses of the book Versículos claves de este libro are James 1:19 through 22, and we'll read these when we get to them. los vamos a ir leyendo cuando lleguemos, pero hagamos la lista. Santiago 1 del 19 al 20, And through 22. al 22, perdón. And also chapter 2, verses 14 through 17. Y también Santiago 2 del 14 al 17. We're going to break this book up into 3 parts. Y vamos a dividir este libro en 3 partes. So if you're taking notes Así que si están tomando notas and you like to do outlines like I do, y les gusta hacer bosquejos, así como yo hago, como a mí me all gusta, right, we'll have 3 parts. vamos a tener 3 partes. The first part La is primera the test of faith. es la prueba de la fe. Okay? ¿Sí? Part 2, Parte 2,
will be characteristics of faith. van a ser las características de la fe. Part 3 Parte número 3 will be the triumph of faith. Triumph, va a victory. ser el triunfo de la fe. Okay? 3 parts. 3 partes. And you'll know when I change parts. I'll let you know, okay? Y yo les voy a decir cuando vayamos avanzando en estas partes. Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? I'm going to give this to you very orderly. I won't skip around. I'll let you know where we are, all right? Voy a tratar de llevar esto en orden, no voy a andar saltando de un lado a otro, sino que voy a tratar de no perdernos. That way you know where you are in your notes. I like to have organized notes. I don't know about you. Para que ustedes tengan sus notas ordenadas. A mí me gustan las notas ordenadas, no sé a ustedes. All right? So, there are many different topics around faith and works that we're going to discuss. Hay muchos temas que giran alrededor de la fe y las obras que vamos a discutir. We're going to talk about developing faith. Vamos a hablar acerca de desarrollar la fe We're going to talk about our response to faith. y vamos a hablar acerca de nuestra respuesta a la fe. We're going to talk about works of faith. Vamos a hablar de las obras de la fe We're going to talk about the reality of faith. y vamos a hablar de la realidad de la fe. This is a subject that's very difficult for me because when I was younger and when I was studying, Este es Este es un tema que fue difícil para mí, porque cuando yo era joven, Faith was often described in very nebulous terms, La- vague terms. la fe la describían en una forma muy vaga, como en una nube. And it was hard for me to understand what it meant to have faith. Y para mí era muy difícil entender qué significaba tener fe. But the more I understood the book of James, the more I saw how practical faith really is. Pero conforme yo entendí el libro de Santiago, pude ver lo práctica que es la fe. And we're going to also look at how powerful it can be to have faith. Y vamos a ver también cuán poderoso puede ser tener fe. So I hope you're ready. Así que espero que estén listos. Amen. Amén. ¿Estamos listos? All right, good. So we're going to start here with part 1, Así que vamos a comenzar con la parte 1, the test of faith. la prueba de la fe. The test of faith. La prueba de la fe. This will be from chapter 1, verse 1, Esto lo vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 1, all the way to verse 18. hasta el versículo 18. Okay? ¿Sí? All right, so you're in your notes. Bueno, ya están en sus notas. You're in part 1, Parte 1, the test of faith. la prueba de la fe. All right, now we have a little subsection here. Y aquí vamos a tener un subtítulo, una What? sección, una subsección. What is the purpose of tests? ¿Cuál es el propósito de las pruebas? What is the purpose of tests? El propósito de las pruebas. Without reading ahead, Y sin leer, who can tell me why we go through tests? sin leer Santiago, ¿quién me puede decir por qué pasamos por pruebas? Why ¿Por do qué? we go through tests? ¿Por qué pasamos por pruebas? Oh, you read ahead. That's not fair. No, usted ya lo leyó, eso no es justo. To develop patience. Yes, that is a good piece, right? Sí, para desarrollar paciencia, esta es una buena razón. What other reasons do we go through tests? ¿Tenemos otras razones? To prove faith, right? To test Para faith. That's a good probar la one. fe. Any others? ¿Alguien más? Yes, sí, señora. To develop faith. To develop faith. Yeah, that's a good one. too. Para desarrollar la fe, Alright. sí, muy bien. To see what's in our heart. Ooh, that's a good one. Esa es una buena para ver qué hay en nuestro corazón. All of these kind of go together. Todas estas van To juntas. prove our faith, to develop our faith. Yes, señora. Para probar nuestra fe, para desarrollar nuestra fe, ¿sí, hermana?
To make the works of the flesh para die. hacer morir Yeah. las obras de la carne. So these kind of all go together. They're actually, Estas están juntas. if I were to say the word perfect, Si yo dijera la palabra perfecto, what do you think that means? ¿qué piensa, qué significa perfecto? All right, if someone is perfect, Si alguien es perfecto, maturity, okay, what about you? madurez, Not offend with words. no, Somebody's- no you're reading ofender ahead con again. palabras. Ha estado leyendo Santiago, amén. All right, so if I were to say perfect, Si yo dijera perfecto and I were to say raise your hand if you're perfect, y yo les dijera levanten la mano los perfectos, how many of you would raise your hand? ¿quiénes levantarían la mano? All right. If your wife or your husband wasn't here, would you still raise your hand? Or if they were here, would you Y raise si your la hand? esposa o el esposo o el amigo no estuvieran aquí, ¿sí levantarían la mano? All right. Would you say that someone is perfect? ¿Dirían ustedes que alguien es perfecto? Someone who is perfect, have they developed faith in their heart? ¿Alguien perfecto ya desarrolló la fe en su corazón? Yes or no? ¿Sí o no? Would they get rid of the works of the flesh? ¿Alguien perfecto ya no tiene obras de la carne en su vida? If someone who is perfect, would they be getting rid of or the works of the flesh? ¿Alguien que sea perfecto, será que ya no tiene obras de la carne? Would they have any works of the flesh if they were perfect? ¿Tendrían obras de la carne si fueran perfectos? ¿Sí o no? No. See? Would they understand faith if they were perfect? ¿Entenderían la fe si fuesen perfectos? Sí, claro. Sí. Habla, pastor. Okay. What else? What were some of the other reasons? ¿Cuáles eran las otras razones? To show us what's in their heart. Would they have any? Mostrarnos qué hay en nuestro corazón. If someone who is perfect, Alguien perfecto, would they have any gross things in their heart, any iniquities in their hearts? ¿tendría todavía iniquidad en su corazón? ¿Cosas bien feas? No. No. So if I were to say now, after listening to all of your answers, Ahora, después de escuchar las respuestas de todos ustedes, if I were to say that trials make you perfect, si yo les diría a ustedes que las pruebas los van a perfeccionar, los van a hacer perfectos, would you agree with me? ¿estarían de acuerdo conmigo? See? Sí. Trials make you perfect. Las pruebas nos hacen perfectos. Who wants to be perfect? ¿Quiénes quieren ser perfectos? Hey, we're called ¿Quién to quiere be ser perfecto? perfected. Now, does that sound like an easy task? Ahora, ¿suena esto como una tarea fácil? No, not at all. Para nada. Go talk to my wife during the break and ask her how perfect I am. Durante el receso, vaya y pregúntele a mi esposa cuán perfecto soy yo. She's going to be very good and tell you, oh, he's wonderful. Ella le va a decir, él es magnífico. No, probably not. No, tal vez no. So what is the purpose of tests? Ahora, ¿cuál es el propósito de las pruebas? To perfect us in the faith, right? Perfeccionarnos en la fe. Now Muy let's bien. read through verse 1. We'll start in verse 1 Ahora vamos a empezar entonces con el versículo 1. and read to verse 3, please. Vamos a leer del 1 al 3. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. All right. Oh, and also verse 4, please. Y también el 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. All right. Now I Muy gave you the answer already. Ya les di la respuesta, But pero how many of you have gone through trials? ¿cuántos han pasado por pruebas aquí? Por favor, levanten la mano. How many of you are maybe going through a trial right now? How many of you may be going through a trial right ¿Cuántos now? están pasando por una prueba ahorita, en este momento? Ahí, sí. ¿Alguien? ¿Quién? Ok. How many of you feel like rejoicing in that trial? ¿Cuántos se sienten Be como honest.
Pero que sean sinceros, ¿cuántos están de veras gozosos de estar pasando por esa prueba que están You pasando? wake up and you're like, hallelujah, alábale, Señor, in my trial, right? Se despiertan y aleluya por mi prueba, Señor. Alabar al Señor, right? Do you do that? ¿Hacen eso todas las No. mañanas? You don't feel like that at all, do you? No, uno no se siente como But para that is estar what James is alabando. telling us to do. Pero eso es lo que Jesús nos está diciendo que debemos hacer. Count it all joy Que lo tomemos como que con gozo when you fall into diverse or difficult or various temptations. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o tentaciones, dicen otras versiones. Because the trial of your faith works patience. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. How many of us need patience? ¿Cuántos aquí necesitamos paciencia? Ask my wife, she'll tell you I need patience. Pregúntele a mi esposa, ella le va a decir que yo necesito paciencia. I want patience. Yo quiero la Right? paciencia. How many of you want patience? ¿Cuántos quieren tener paciencia? I want patience. Yo quiero paciencia, And I want it right now. pero la quiero ahorita, Right? Isn't ¿verdad? that how it works? ¿Verdad que así funciona? I want patience and I want it right now. Quiero paciencia, pero la quiero ahorita. Patience. Paciencia. Have patience. Tened paciencia. Trials work patience. Las pruebas obran paciencia, producen paciencia. When we have patience, He is doing that work to perfect us. Él está haciendo la obra para perfeccionarnos por medio de la paciencia, That at the end, para que al final you will be perfect. seamos perfectos, You'll be complete. estemos completos, You will not cabales, be missing anything. y que no nos va a faltar nada. Isn't that wonderful? ¿No es eso maravilloso? Patience has her perfect work. La in you. paciencia tiene su obra perfecta en nosotros. Tests and trials are a very important part of our lives. Las pruebas son una parte muy importante de nuestra vida. When you go through a trial, Cuando pasamos por una prueba, do we pray? ¿oramos? All right, let me back up. A ver, déjenme regresar. Have you ever had stitches? A cut that needed to be sewn up? Ok. Stitches? ¿Alguna vez se han cortado y les han puesto puntos en la cortada? Or maybe you broke an arm and you had to have a cast. ¿O tal vez se rompieron el brazo y le pusieron un yeso? Oftentimes it's very troublesome, isn't it? A menudo tener puntos o tener un yeso es problema, And ¿verdad? after a while, your skin starts to itch, and you're like, get this cast off my arm right now. Y después de un tiempo empieza a picarnos y queremos quitarnos el yeso para poder rascarnos porque nos pica. And some people want to cut it off, to get it off. It itches, it bothers me, it's very uncomfortable. Y hay gente que se quiere cortar el yeso y quitárselo porque pica mucho y es incómodo. Let's get it off, let's get it over with. Quitémonos el yeso. Do you feel that way? ¿Alguna vez se When ha you had sentido a así con el yeso? What would happen if you actually did that? Ahora, ¿qué sucede cuando si nos quitamos el yeso antes de tiempo? Would your bones heal properly? ¿Será que los huesos van a sanar apropiadamente? Would they heal correctly? ¿Se van a quedar bien unidos? Would they be complete? ¿Va a quedar el hueso completo? Is our doctor here today? Where is he? ¿Hay algún doctor aquí? Where did he go? Is he here? Aquí hay uno, allá atrás hay otra. What happens if you take a cast off before the bones are healed? ¿Qué pasa cuando uno se quita el yeso antes de que se peguen los huesos? You have problems, don't you? Hay problemas, ¿verdad? Right? Bueno, Now, what happens if you try to get out of a trial before the work is completed? ahora, ¿qué pasa si uno se quiere salir de la prueba, se sale de la prueba antes de que esta prueba termine? It's not a completed work, is it? La obra no se termina, no se hace, no se logra la obra completa. And guess what? Y adivinen qué, If the Lord is going to perfect you, si el Señor te va a perfeccionar, you have to go through that trial again. vas a tener que pasar por esa prueba otra vez.
so that he can get all of that iniquity out of you. para que Él pueda sacar toda la iniquidad que tiene que sacar de ti. Do you understand? ¿Entendemos? ¿Entiendes? ¿Entiendes? All right. So, we have a tendency to be impatient, right? We're not patient. Ahora, nosotros tenemos la tendencia a ser impacientes, no somos pacientes por naturaleza. And when a trial comes upon us, we want to say, get this over with. I just want to be done. Y cuando viene una prueba a nuestra vida, queremos decir, ay no, que se acabe ya, yo no quiero estar en esta prueba. And often, if the trial lasts for a very long time, Y a menudo, si la prueba dura mucho tiempo, we can just say, Lord, I want to get this over with. le podemos decir al Señor, Señor, yo quiero que esta prueba se acabe ya. Or we can be depressed O nos deprimimos and say, this is never going to end. y decimos, esto nunca va a terminar. I'm going to go through this trial for the rest of my life. Como que voy a estar en esta prueba toda la vida. And we become depressed and sad. Nos deprimimos, nos entristecemos, All of these things are the exact opposite of what James is telling us to do. pero todas estas cosas son exactamente lo opuesto a lo que Santiago nos está diciendo que deberíamos hacer. He says, have joy, Santiago dice, gócense, have patience. tengan por sumo gozo, tengan Because paciencia, Patience is perfecting you. porque esa Because these paciencia trials te are está perfecting you. perfeccionando, porque esta prueba te está perfeccionando. Isn't that an interesting thought? ¿No es esto un pensamiento To interesante? rejoice when a trial occurs. Regocijarnos cuando viene la prueba, Isn't that interesting? ¿no es interesante? Rejoice when a trial occurs. Regocijémonos cuando viene la prueba. God does things through trials. Pero Dios hace cosas por medio de las pruebas. He exposes, one of the things he does through trials, Y una de las cosas que Él hace por medio de las pruebas he exposes our old nature, something someone else already said. es exponer nuestra vieja naturaleza, algo que alguien dijo. It's very easy when things are going good, Es muy fácil cuando todo está saliendo bien, when you have money in the bank, cuando está el dinero en la cuenta del when banco, your car is working properly, cuando el carro funciona bien, when you and your spouse are not arguing, cuando con la esposa o el esposo no estamos discutiendo, when your children are all being obedient, cuando todos los hijos son and your obedientes, job is going very well, and you just got a raise. cuando el trabajo va re bien y nos acaban de aumentar el sueldo. It's very easy to be a Christian at that point, right? Ser cristiano en esas circunstancias es muy fácil, ¿verdad? It's very easy to rejoice, isn't it? Hey, Es everything's fácil going great. regocijarse. I got a Es good muy job. fácil. Everything's going well. You can rejoice in that situation. Estoy con mi trabajo, me subieron el sueldo, ¡ja! Estoy feliz, gozoso. But what happens when things start to go wrong? Pero ¿qué pasa cuando las cosas comienzan a salir mal? That's when our old nature comes out. Es en ese momento cuando se nos sale la vieja naturaleza. Maybe we have an iniquity of anger in our hearts. Tal vez en nuestro corazón tenemos esa iniquidad de enojo. When everything is going well, Y cuando todo va bien, you're not angry. pues no estoy enojada, You're happy. estoy feliz. But what happens when someone cuts you off on the road and that bus jumps right in front of you and a motorcycle goes this way right in front of you? Pero ¿qué pasa cuando voy manejando y se me atraviesa una camioneta por la derecha y un motociclista por la izquierda? And you go, "Arr!" and you say things to him and you yell at the motorcycle guy. Y entonces comenzamos a gritarle al chofer de la camioneta y al que va en la moto. Or then you come home and your spouse says something that aggravates you. O llega uno a la casa y la esposa le dice algo difícil And you're already mad because of the motorcycle. y uno ya está enojado por el de la motocicleta And you've had a bad day at work. y en el trabajo tuvo un mal día And you come home and your spouse says something. y entonces llega uno a la casa y la esposa o el esposo le dice algo And now that old nature, all that anger comes out and you just
turn into a completely different person. Y entonces esa iniquidad y esa vieja naturaleza, ese enojo sale y uno se transforma en otra persona. That old nature takes over. Y entonces la vieja naturaleza toma el control. And the Lord says, that's what I'm trying to get rid of. Y el Señor entonces nos dice, de eso quiero que te deshagas. You would never know that was there Tú nunca sabrías que está allí unless the circumstances allowed that old nature to come out. a menos que estas circunstancias permitan que salga a la luz. Let's look at Isaiah 1, verse 25. Vamos a Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. What is the impurity, the dross, or taking away the impurity, right? Let's also look into Malachi chapter 3. Vamos también a Malaquías 3. We'll read verses 2 and 3. Versículos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. In order to have pure gold, Para poder tener oro puro, what needs to happen in order to have pure gold? ¿qué hay que hacer para obtener oro puro? It needs to be purified. How? Through the fire, right? Hay que purificar el oro por medio del fuego. You need to heat it up Hay que calentarlo so it becomes a liquid. para que se vuelva líquido, And because gold is very dense, debido a que el oro es muy denso. it goes to the bottom and all of the lighter impurities float to the top. Entonces el oro se va para abajo y toda la impureza flota. And then the refiner scrapes it all away. Y entonces el refinador quita toda la impureza de encima, Then he turns down the heat and lets gold become solid again. baja la temperatura y deja que el oro se vuelva sólido nuevamente. And you're left with pure gold. Y entonces tiene oro puro. Trials apply the heat to our lives. Las pruebas ponen fuego en nuestra vida. Trials apply the heat to our lives Las pruebas le ponen fuego a nuestra vida so that these impurities rise to the surface. para que las impurezas salgan a la superficie. And then the Lord scrapes them away. Y así el Señor las puede limpiar y quitar. We are purified through trials. Somos purificados por medio So we de las cannot pruebas. ask the Lord to remove us from the heat. Y entonces podemos pedirle al Señor que nos quite del fuego. Another reason for trials is to perfect our faith. Otra razón para las pruebas es para perfeccionar nuestra fe. The faith that God gives us is perfect. La fe que Dios nos da es perfecta, We, however, are imperfect vessels. pero nosotros somos vasijas imperfectas. And we need to go through trials to perfect our vessel Y necesitamos pasar por pruebas para que nuestra vasija sea perfeccionada, so that we will not affect the work that He is trying to do through us. y así no afectemos o obstaculicemos la obra que Él quiere hacer en nosotros y por medio nuestro. Trials also produce His nature in us. Las pruebas también producen su naturaleza en nosotros, la naturaleza de Dios, And they work in us true holiness. y obran en nosotros una verdadera santidad. Holiness is the result of trials. La santidad es el resultado de las pruebas. Holiness is tried and proven. La santidad es probada, It's proven through the fire. es probada por el fuego. Also,
También trials produce patience. las pruebas producen paciencia. We in life we are not in a sprint. En nuestra vida no es una carrera corta de 100 metros. This is a marathon. Nuestra vida es una We maratón. need endurance. Necesitamos perseverancia, necesitamos fortaleza, We need endurance necesitamos to make it perseverancia to the end. para lograr llegar al fin. Patience take time. La paciencia toma tiempo, It takes time. toma tiempo. And if we're going to finish our course, Y si vamos a terminar la carrera y llegar a la meta, we're going to hit the mark for our lives. si vamos a dar en el blanco en nuestra vida, We're going to complete the race. si vamos a terminar la carrera, We need patience. necesitamos paciencia. And in order to develop patience, we have to go through trials. Y para desarrollar la paciencia en nuestra vida, necesitamos pasar por pruebas. All right? ¿Sí? ¿Entienden? ¿Comprendemos esto? Okay, good. Now, where do trials come from? Ahora, ¿de dónde vienen las pruebas? Where do trials come from? ¿De dónde vienen las pruebas? ¿Alguien? We have some. There are several different sources actually De hecho, hay varias fuentes, that bring trials upon us. varias circunstancias que producen pruebas. Some are God-ordained trials. Algunas pruebas son ordenadas por Dios. Let's look at Psalm 81, verse 7. Va- Psalm 81, Vamos a ver el Salmo 81, verse 7. versículo 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. We call him in trouble. We look to him. He delivers us. He answers us. Clamamos y entonces el Señor And he nos proves respondió Let's also think about Job. y nos probó. Pensemos también en Job. What was the source of Job's trial? ¿Cuál fue la fuente de la prueba de Job? Who was the source of Job's trial? ¿Quién fue la fuente? Who? Dios. See, that's correct. Fue Dios, sí. He started it all by telling the devil, Él lo inició cuando le dijo al diablo, look at Job. mira a Job, Look how good he is. mira cuán bueno es él, Look at how he's living his life. mira cómo vive su vida. And then, of course, the enemy says, well, of course, you've blessed him. You've given him all of these things. Y el enemigo le dice, ay, por supuesto, si tú lo has bendecido y le has dado de todo, Take all these blessings from him and he'll curse you. quítale todas las bendiciones y vas a ver cómo te maldice. So God says, okay, you can do this to him. Y entonces Dios le dice, ok, muy bien, puedes hacerle esto. God allowed all of that to happen. Dios permitió que todo eso sucediera. And why did he do that? ¿Y por qué lo hizo? So that Job could be better. Para que Job fuera mejor, para So that perfeccionarlo. Job could get rid of the pride that was in his heart. Para que Job quitara el orgullo que había en su corazón. Now, there are many different kinds of trials. Ahora, hay muchos tipos de pruebas. The key is to identify that God is working in us. Y la clave es identificar, lograr ver que Dios está trabajando en nosotros. Be clear that this is a trial from the Lord and not from anyone else. Tener claro que es una prueba que viene de Dios y de nadie más. See, what happens, another thing that people can do, Lo que sucede y algo que las personas pueden hacer is they're disobedient es que son desobedientes and they ignore God's word. e ignoran la palabra de Dios. And then they reap the consequences of their sin. Y luego cosechan las consecuencias de su propio pecado. And then they say, oh, this is a trial, this is a test. Y luego dicen, ay, esta es una prueba, This is God working something in me. es Dios trabajando algo en mí. Well, it's God working on you. It's God trying to get your attention because you've been disobedient. Bueno, sí es Dios trabajando en ti, Dios que está tratando de llamar tu atención porque tú has sido desobediente. Sometimes he needs to discipline us, doesn't he? Y a veces Él necesita disciplinarnos, ¿verdad? Because we've been disobedient. Porque hemos sido desobedientes. We have to know when something is going on, where is the source? What is happening? Tenemos que saber
Cuando algo está sucediendo, tenemos que saber de dónde viene, cuál es la fuente. In my job, at my secular job, En mi trabajo secular we have problems that occur, suceden problemas and we have to do this exercise called root cause analysis. y tenemos que hacer este ejercicio que se llama un análisis de la causa inicial. We look to the direct cause of the problem Buscamos la causa directa del problema so that we know how to fix it and prevent it in the future. para saber cómo arreglarla y cómo prevenirla en el futuro. It's very easy when a trial comes upon us or some difficulty comes Y es muy fácil, cuando viene una prueba o alguna dificultad a nuestra vida, to be overwhelmed, es fácil estar cargado y abrumado, to panic, entrar en pánico and to be very scattered. y asustarnos. But we have to first say, what is the cause of what is happening? Pero lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la causa de esto que está Is pasando. this something that I've allowed in my life? Is this disobedience? ¿Es algo que yo he permitido en mi vida porque he sido desobediente? Or is this something that God has ordained that I need to endure and allow Him to perfect me? ¿O es algo que Dios está permitiendo que suceda para que yo sea perfeccionado? Do you understand? ¿Entienden? Know the difference. Hay que saber la Because you diferencia. react in different ways, right? Porque reaccionamos de formas distintas. When God is working on you because you've been disobedient, well, how do you react in that situation? Cuando Dios está trabajando en ti porque has sido desobediente, ¿cómo vas a reaccionar? You react by repenting, right? Tienes que arrepentirte, You ¿verdad? react by turning from your wickedness and going in the right direction. Tu reacción debe ser apartarte de la maldad para retomar el camino correcto. But if this is a God-ordained trial, Pero si es una prueba que Dios ha ordenado, que Él está causando, that is not a result of your disobedience, que no es el resultado de tu desobediencia, James says we're to rejoice. Santiago dice que debemos We're to regocijarnos. rejoice Debemos regocijarnos because God is working on us. porque Dios está trabajando en nuestra vida. Does that make sense? ¿Tiene sentido lo que estoy You diciendo? understand? ¿Sí? Okay. ¿Sí? So, patience in tribulation. La paciencia y la tribulación. Patience in tests. La- Patience in difficulties. La paciencia cuando viene la prueba, la paciencia cuando viene la dificultad. Patience is a characteristic that all believers should have. La paciencia es una característica que todos los cristianos deberíamos tener. Look at Revelation. Turn with me, please, to Revelation chapter 3, Vamos a Apocalipsis 3, verse 10. versículo 10. Here the angel of the Lord is speaking of the 7 churches. Aquí el ángel de Jehová le está hablando a las 7 iglesias. And here he's speaking to the church of Philadelphia. Y aquí le está hablando a la iglesia de Filadelfia. And what does he say? ¿Y qué les dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Because you have kept my word of patience, Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, I will keep thee in the hour of temptation. yo te guardaré a la hora de la prueba o la tentación. If we let God work in us now, Si permitimos que Dios trabaje en nosotros hoy, he will keep us Él nos va a guardar in the hour of our temptation. a la hora de la tentación o la Now, prueba. You could look into this verse and make a parallel to the great tribulation that is coming in the Ahora, end times. podemos ver este versículo y hacer un paralelo con la tribulación que viene en los tiempos del fin. When the great tribulation comes, all Christians, all worldwide, will be tested. Cuando venga la gran tribulación, todos los cristianos alrededor de todo el mundo van a ser probados. That is not the time Y ese no es el tiempo to be developing patience. para desarrollar paciencia. That is the time where you should have patience worked out in you. En ese tiempo es para que la paciencia ya haya sido obrada en nuestra vida. Do you understand what I'm trying to say? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? When the whole world is under global tribulation, Cuando todo el mundo esté en una gran tribulación global, we need
to have already had patience worked out in our lives. Nosotros vamos a tener ya que, o sea, la paciencia tiene que haber sido ya obrada en nuestra vida. We will Ya need- tiene que estar funcionando. We will need the experience Porque vamos a necesitar la experiencia of going through many trials throughout our lives, de pasar por muchas pruebas a través de nuestra vida seeing the Lord work in us and knowing His faithfulness to us. para haber visto al Señor trabajando a nuestro favor. We will need the experience. Vamos a necesitar esa experiencia. So let the Lord work in you now while the tribulations are small. Así que permitamos que el Señor trabaje en nuestra vida hoy, ahora, That- que las tribulaciones son pequeñas, That patience can be developed para que la paciencia pueda ser desarrollada in us. en nosotros. Amen? Amén. It's like going to the gym. Do you go to lift weights and exercise? Es como ir al gimnasio cuando uno va ahí a hacer pesas, a hacer ejercicio. I see a lot of strong men out there. You go to the gym and exercise. No? Uno ve un montón de hombres muy fuertes ahí en el gimnasio que están haciendo ejercicio. You don't walk into the gym for the first time Uno no entra al gimnasio la primera vez and throw 300 kilos on the bar and try to pick it up. y le pone 300 kilos a la pesa para tratar de levantarla. That wouldn't work very well, would it? Eso no va a funcionar, ¿verdad? You would be hurt. Es más, nos lastimaríamos. However, over time, Sin embargo, con tiempo with proper training y con un entrenamiento apropiado and patience y paciencia and developing your muscles, y desarrollando los músculos, you could pick up 300 kilos podríamos levantar 300 kilos after a long time después de mucho tiempo of training, right? y de entrenamiento. God is developing in us. He's trying to work on us, to develop, to strengthen us. Dios está desarrollando esto en nosotros para fortalecernos, para entrenarnos, To prepare us for what is to come. para prepararnos para lo que viene. Do you understand? ¿Entendemos? That's Sí. why we rejoice. Por eso es que nos regocijamos. That's why we rejoice. Por eso nos gozamos. Because God is working on us. Porque Dios está trabajando He's en nosotros. He's preparing us. Nos está preparando. He's perfecting us. Nos está perfeccionando. So that when all is said and done, Para que cuando ya llegue el momento, we will be perfect and entire seamos perfectos y completos. and not missing anything. Y que no nos falte nada. Right? Amén. Now, let's go back to James chapter 1, Bueno, regresemos a Santiago 1. and we'll look at verse 5. Vamos a ver el versículo 5. First, let me ask you, what is the purpose of trials? Bueno, pero antes les pregunto, ¿cuál es el propósito de las pruebas? To per- and patience and perfection. Right. Good. Para desarrollar paciencia y perfeccionarnos. Now Muy bien. let's look at verse 5, Veamos ahora el versículo 5. and we'll read 5 and 6. Vamos a leer 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Now, he's saying here, if you lack wisdom, Aquí dice, si uno no tiene sabiduría, we are to ask God, debemos pedírsela a Dios and he will give it to us y Él nos la va a dar abundantly. en abundancia. Now, a very interesting thing to look at here is he's talking about wisdom, Ahora, algo interesante que veamos aquí es que Santiago está hablando de sabiduría in the context of going through trials. en el contexto de estar pasando por pruebas. So, to me, it suggests that it's necessary Así que para mí, aquí nos está sugiriendo que es necesario for us to have wisdom que tengamos sabiduría when we are going through trials. cuando estamos pasando por las pruebas. Wisdom La sabiduría will help us go through trials. nos va a ayudar a pasar por las pruebas. Now, what is wisdom? Ahora, ¿qué es sabiduría?
We're going to talk about it later on, but what is wisdom? Vamos a hablar de la sabiduría más adelante, pero les pregunto, ¿qué es sabiduría? Sure, the fear of the Lord produces wisdom, yeah. Sí, el temor de Jehová produce sabiduría. But what is it? ¿Pero qué es Be sabiduría? very simple. Simplemente. Understand the cause of the trial, obedience, to make good decisions. That's close. Ok, tomar buenas decisiones. Wisdom is knowing the right thing to do at the right time. Sabiduría es saber qué hacer en el momento correcto. Knowing the right thing to do at the right time. Saber hacer lo correcto en el momento correcto. Now he's saying here, if you don't have wisdom in your trial, ask for it. Ahora, lo que Santiago está diciendo aquí, si no tienes sabiduría cuando estés pasando por la prueba, pídela. Why would you need to ask for wisdom in a trial? ¿Por qué necesitamos pedir sabiduría cuando estamos pasando por la prueba? Now, knowing that wisdom is knowing the right thing to do at the right time, Sabiendo que sabiduría es hacer lo correcto en el momento correcto, why do you need wisdom in trials? ¿por qué necesitamos sabiduría cuando estamos en la prueba? Yeah, sure, so we don't Sí, offend God. para no ofender a Dios. ¿Alguien más? Exactly. Para So no salirnos de la prueba So- antes de tiempo. we don't leave when we're not supposed to. Para que no nos vayamos cuando no tenemos que irnos. Also, what about trying to overcome in our own strength? Overcome the trial in our own strength. Y tenemos aquí otra cosa, es superar la prueba en nuestra propia fuerza, con nuestra propia fuerza. How many of you try to overcome trials in your own strength? ¿Cuántos aquí tratan de tener victoria en las pruebas con sus propias fuerzas? I can do that. Yo lo puedo hacer. I'm physically strong, Soy físicamente fuerte and sometimes I think, well, I'm strong enough to handle this on my own. y a veces pienso, yo soy fuerte y esto lo puedo manejar solito. That's not wisdom. Pero eso no es sabiduría. That's not wisdom. Eso no es sabiduría. Wisdom is to say, I can't do this on my own. Sabiduría es decir, yo solo no puedo con esto. I need His help. Necesito ayuda de Dios. And then say, Lord, I need your help. Y entonces decirle, Señor, necesito tu ayuda. The older I get, Mientras más envejezco, and I'm still pretty young, y todavía soy jovencito, the more I value wisdom. más valoro la sabiduría. The more I value knowing the right thing to do at the right time. Más valoro el saber cómo actuar bien en el tiempo correcto. And the more I know that it's not wisdom that comes from here. Y mientras más sé que no es la sabiduría que sale de dentro de mí, It's wisdom that comes from there. sino que es la sabiduría que viene de arriba. Proverbs chapter 3, En Proverbios 3, verses 5 and 6 and 7. versículos 5, 6 y 7. Verses everyone should probably know, I would imagine. Yo creo que ya todos se saben estos versículos de memoria. Trust in the Lord with all your heart. Fíate de Jehová de todo tu corazón Lean not unto your own understanding. y no te apoyes en tu propia In prudencia. all your ways acknowledge Him. Reconócelo en todos tus caminos He will direct your paths. y Él enderezará tus veredas. Be not wise in your own eyes. No seas sabio en tu propia opinión. Fear the Lord. Teme a Jehová Depart from evil. y apártate del mal. Remember this verse, Recuerden este versículo. these verses when you're going through a trial, Recuerden estos versículos cuando estén pasando por una prueba. and you'll understand wisdom in trials. Y entonces van a entender la sabiduría en las pruebas. This is the exact opposite of what we want to do, isn't it? Y esto es exactamente lo opuesto de lo que nosotros queremos hacer durante la prueba. This is the exact opposite of what our human nature tells us to do. Es exactamente lo opuesto a lo que nuestra naturaleza humana nos está diciendo que hagamos. This is the exact opposite of what the world tells us we should be doing. Es lo opuesto a lo que el mundo nos está diciendo que deberíamos hacer. You're your own person. Tú eres
una persona You can make your own decisions. y puedes tomar tus propias decisiones. You are smart enough to live your own life. Tú eres inteligente y puedes vivir tu propia vida. Does that sound familiar to anyone? ¿Suena esto familiar? That is the exact opposite of what Proverbs 3, 5, 6, and 7 are telling us. Es exactamente lo opuesto a lo que Proverbios 3 del 5 al 7 nos está diciendo. It's saying you can't live your own life. Nos está diciendo aquí, tú no You can't, puedes vivir you tu vida. can't follow your own understanding. De hecho, no puedes seguir tu propio entendimiento. It's saying acknowledge Him. Tienes que reconocerlo a Él. He will direct your path. Él va a dirigir tus pasos. That's the way I want to live my life. Y así es como yo quiero vivir mi vida. I can't figure things out on my own. Yo solito no puedo solucionar las cosas. I need Him to guide me and direct me. Yo necesito que Dios me guíe, que Él me dirija. And this applies in a very practical way. Y eso se aplica en una forma muy práctica. We're going to see that throughout the rest of the book of James. Y lo vamos a ver en el resto del libro de Santiago. This is not theoretical living. No es una teoría, It's very practical. es muy práctico. Even at my job, Aún en mi trabajo, my secular job, en mi trabajo secular, when something occurs cuando pasa algo that I can't figure out, y que yo no puedo resolverlo, I say, Lord, help me figure this out, please. yo le digo, Señor, ayúdame a arreglar esto, por favor. Help me figure this out. Ayúdame a solucionar Or esto. what should I do? ¿Qué debo hacer? Would you help me? ¿Me ayuda, Señor? And He gives me the answers. Y Él me da las respuestas. Very practical. Muy práctico. God wants to bring us to a place Dios nos quiere llevar al punto where we will forsake earthly wisdom en el que dejemos la sabiduría de este mundo and cry out to Him for His wisdom. y le clamemos a Él y le pidamos su sabiduría. But what is the condition? Ahora, ¿cuál es la condición para What is esto? the condition? ¿Cuál es la condición? Look at James chapter 1, Veamos en Santiago 1, verse 5. versículo 5. What is the condition? ¿Cuál es la condición? ¿El requisito? Pedirla. Ask Him. Pedirle a Él. Ask Him. Pedirle a Él. It's so important Es tan importante to ask the Lord, pedirle al Señor. to ask the Lord for things. Pedirle las cosas a Él. It works something in us. Esto obra algo en nuestra vida. It works humility in us. Obra humildad en It nosotros. works dependence Obra dependencia on en Él. Him in us. I spoke to someone several years ago, Hace muchos años yo hablé con alguien and he told me y me dijo it is not in his nature que no estaba en su naturaleza to ask for things. pedir cosas. He wants people to figure out Él quiere que la gente lo solucione, what he needs on their own and then give it to him. que la gente arregle lo que necesita y que después se lo dé a Él. He said when he was a boy, he would wear his shoes Él me contaba cuando era niño se ponía sus zapatos until they fell apart. hasta que se rompían And he never asked his mom or his dad for shoes y nunca le pedía zapatos a su mamá o a su papá, because he expected porque él lo que esperaba his parents to notice that he needed new shoes and to give them to him. es que sus papás se dieran cuenta de que sus zapatos estaban rotos y que le dieran zapatos nuevos. We can do that to our Heavenly Father, can't we? Y también podemos hacer lo mismo con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? He's God. Bueno, pues Él es Dios He's all-knowing. y Él lo sabe todo. He knows I need wisdom. Él sabe que necesito sabiduría. Why doesn't he just give it to me? ¿Por qué no me la da? Is that the right attitude to have? ¿Será una buena actitud? He's all-knowing. Pero si el Señor lo sabe todo, Well, he loves me. Él me ama He knows what I need. y sabe lo que necesito, Why doesn't he just give it to me? ¿por qué no solo me lo da? Have you ever thought that way? ¿Alguna vez has pensado así? It's perfectly natural to think that way. Es normal pensar así. It's okay Está to bien be able to think that way. No, pensar así. it's not correct, Ahora, no es correcto, but it's normal to think that way. pero es normal que pensemos así. There's something that works in us Hay algo que sucede en nosotros when we humble ourselves and ask. cuando nos humillamos y pedimos. I have several nieces and one nephew.
Tengo varias sobrinas y un sobrino. and they're all very young. Todos son chiquitos. And my wife has a niece and a nephew as well. They're 2, 3, 4, 5, I think, all of them. Very young Y still. mi esposa también tiene un sobrino y una sobrina y todos son chiquitos, 4 o 5 años, 3. And because we live in a different state, we don't get to see them very often. Y como vivimos en otro estado, no los vemos muy seguido. But when we see them, Pero cuando los vemos and they come to us and say, Tío, dame esto, y llegan con nosotros y me dicen y nos dicen, tío, dame esto, or Tío, dame esta, o or tía, dame esto. o tía, ¿me puedes dar esto? We say, sure, no problem, here, have it, take it, whatever you want. Y nosotros les decimos, por supuesto, toma, toma, ¿qué más quieres? ¿Qué más You quieres? can have whatever you want. Puedes agarrar lo que Because quieras. you see their eyes, they're all sad. Porque uno ve sus ojitos, esos ojitos And they say, así. dame esto, por Y favor. los ojitos que se ponen así agachaditos, dame esto por favor. And your heart melts. Y entonces se derrite el corazón And you say, sure, take whatever you want. y uno les dice, ay sí, toma lo que quieras, te lo doy. There's something that melts my heart. A I can't mí, resist. yo no me puedo resistir si ellos me piden, mi corazón se derrite. I can't resist. No me puedo resistir. Because they come to me with this dependence, Porque ellos vienen a mí con With esa this. dependencia, with this attitude of, can you help me? Can you give this to me? con esa actitud de, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dar esto que yo quiero? When we come to our Father with that attitude, Y cuando nosotros nos acercamos a nuestro Padre of con esa actitud total dependence de on una Him, dependencia total de Él, would you please help me with this? Señor, ¿me puedes ayudar por favor con Would you esto? please give me wisdom? Por favor, ¿me podrías dar sabiduría? It says He not only gives it to you, Dice aquí que no solo nos la da, but He gives it to you in abundance. sino que nos la da en He abundancia, gives you more than what you even need. más de lo que Take it necesitas. all, take whatever you want. Tómala toda, toma toda la sabiduría que necesites, There's an unlimited supply of wisdom. porque hay provisión ilimitada de sabiduría. Think about what that means. Piensen en lo que esto significa. No matter what the situation is, No importa cuál es la situación, He has the answer. Él tiene la respuesta. When we ask Him, God, give me wisdom, Y cuando le pedimos, Señor, dame sabiduría, He gives in abundance. Él nos la va a dar en abundancia. He doesn't say, sorry, Él no nos dice, ay, lo siento, but I gave Sylvia wisdom yesterday, pero la sabiduría se la di ayer toda a Silvia and that was all I had, y ya no tengo más, so you missed it. así que te la perdiste. He doesn't do that. Él no hace eso. There's an abundant supply. Hay una abundancia, la provisión es abundante, But we have to ask, pero tenemos que pedir and we have to be humble. y tenemos que ser We humildes. have to be willing to recognize that we can't do it on our own. Tenemos que estar dispuestos a reconocer de que solos no podemos hacerlo. And then we receive that wisdom. Y entonces vamos a recibir la sabiduría And we act accordingly. y vamos a actuar conforme a ella. Now, when I say the word wisdom, there's one person in Scripture that I'm sure you all think of. Who can tell me? Ahora, cuando uno lee la palabra sabiduría, yo, por ejemplo, pienso en una persona en la Biblia. ¿En quién In the- piensan ustedes cuando in the leen Old Testament, sabiduría? who do En you el think of? Antiguo Testamento, ¿en quién piensa uno cuando leemos sabiduría? Solomon. En Salomón. Now, he had wisdom beyond measure. Ahora, él tuvo sabiduría más allá, But sin medida. did he live a wise life? Pero, ¿vivió él una vida sabia? No. No, no lo hizo. He had wisdom beyond measure, Él tenía abundante but sabiduría, he did not live according to that wisdom. pero no vivió conforme a esa So the sabiduría. other part of wisdom is we have to act. Así que la Accordingly. otra parte de la sabiduría es que nosotros debemos actuar When conforme a la sabiduría. Gives us wisdom, we have to act. Cuando Dios nos da la sabiduría, debemos actuar Be conforme obedient. a lo que Él nos da. Amen? Amen.